Hola, mi nombre es Lady y quería contarles mi testimonio. Me diagnosticaron una enfermedad muy grave del corazón, en la cual yo no podía ni respirar, me cansaba mucho comiendo, me fatigaba hasta masticando, no podía subir, era incapaz de subir una cuesta. Y yo cuando empecé a ir a la iglesia, entré a la iglesia, me presentaron un Dios que sana, un Dios que hace milagros. Entonces, yo me entregué mi vida al Señor porque yo estaba segura estaba mentalizada a que yo iba a morir. No estaba segura de que yo iba a salir bien de la operación por la gravedad que me dijeron que las válvulas estaban taponadas. Pero ¿qué pasa? Que en enero del 2012 no me llegaron a operar. Por circunstancias no me llamaron, pero yo seguí orando, seguí conociendo al Dios que me presentaron y me llamaron en enero de 2013. Ahí entré en una operación, estuve ingresada en la operación. De la operación Dios hizo un milagro porque salí muy bien de la operación, estuvo toda la iglesia orando junto conmigo. Sentía que el Señor estaba en medio de la operación, sentía que su presencia estaba porque al salir de la operación yo podía caminar, podía andar y me encontraba muy bien. Un día antes de la operación vino un cardiólogo que iba a ser mi cirujano y me preguntó cuántos años tenía. Yo tenía 26 años y me dijo que si tenía yo algún hijo. Le comenté que sí tenía un hijo porque él me dijo que la prótesis que me iban a poner, una mecánica, me impedía tener más hijos por el riesgo de la medicación, que era muy fuerte para el feto, y que tampoco me la podían quitar porque si me la quitaban el riesgo era para mi vida, e incluso que podía llegar a tener una trombosis cerebral y me podía quedar como un vegetal. Yo con mi esposo lo platicamos y estuvimos de acuerdo en ponernos la válvula mecánica y no tener más hijos porque teníamos ya un hijo. ¿Qué pasa? Después de la operación, el Señor ahí obró, ahí hizo el milagro, la operación salió muy bien. Después de 2 meses quedé embarazada. Y cuando yo quedé embarazada, los cardiólogos estaban un poco preocupados porque decían que yo había quedado embarazada, aun cuando ellos me habían dicho que no era lo adecuado. Ellos decían que yo no podía aguantar el embarazo ni el parto, que mi corazón no iba a aguantar un parto normal y que una cesárea yo me podía quedar desangrada, me podía morir desangrada. Por otra parte, los ginecólogos, ellos me pusieron una opción de interrumpir el embarazo porque llevaba muy poco tiempo de embarazo, no llevaba ni 2 meses de embarazo y ellos podían interrumpir el embarazo. Yo, la verdad, era una recién convertida, llevaba poco más de 1 año en la iglesia. Y yo lo hablé con la pastora porque ella era mi madre espiritual y lo comenté. Estaba yo mal, yo lloraba porque tenía todas las palabras que los médicos decían, ciertamente te ataca en tu mente. Pero ella me subió la fe cuando me dijo que Dios había permitido eso y que Él iba a estar en control de todo, que no me iba a pasar nada. Que si Dios había permitido que yo me quedara embarazada, que Él sabía por qué, que Él tenía un propósito con esa vida. Y entonces yo decidí seguir adelante con mi embarazo y cuando la siguiente cita les dije a los ginecólogos que yo iba a seguir adelante con el embarazo. Me hicieron firmar una hoja donde decían que yo era que yo me hacía responsable de todo lo que iba a pasar en el embarazo. Pero sin embargo me dijeron también que si yo me ponía mal por alguna circunstancia, sin mi consentimiento podían interrumpir el embarazo hasta las 20 semanas. El Señor también ahí estuvo en todo momento en control porque en los grupos de mujeres siempre se oraba, pedía oración en las iglesias, en cada consulta que tenía. Y la verdad que cuando llegó el momento del parto no fue algo programado como ellos tenían que programar, porque ellos tenían que programar mi parto un lunes y un lunes antes yo rompí aguas y cuando llegué al hospital los médicos me dijeron, bueno, tu parto tenía que ser programado, te teníamos que quitar alguna medicación y administrarte otra, pero bueno, que sea de Dios, dijo la enfermera. Y yo dije, sí, va a ser de Dios. Entonces en ese momento yo
llamé a la iglesia, estuvimos orando todo el tiempo. Yo me acuerdo que estuve en el hospital orando, pidiéndole al Señor que todo salga bien. El parto fue normal, nadie tuvo que poner anestesia, nadie tuvo que hacer nada. El Señor estuvo ahí, fue un parto normal, mi niño nació muy bien y eso le doy gracias a Dios porque fue Él quien hizo el milagro, quien permitió que tuviera a mi niño. Y pese que a causa de eso los médicos decían que tenía yo una fuga de sangre en el corazón, que se me había quedado en la primera operación, pero que con todo lo del embarazo ellos no me lo habían dicho, pero que en el informe ponían que yo tenía una fuga de sangre. Entonces me dijeron que me tenían que volver a operar y también que me tenían que operar a través de urgencia porque la fuga de sangre había aumentado por el parto. Resulta que a los 4 meses ellos me dijeron de operarme, a los 4 meses, y yo recuerdo que yo lloraba porque mi hijo tomaba mi pecho y mi hijo no solía agarrar el biberón. Entonces recuerdo que hubo una prédica donde se predicó a qué voz escuchas, o a la voz de Dios o a la voz del enemigo. Entonces cuando yo me acuerdo que lo comenté con la pastora y con su hija, ellos lo único que me dijeron: ¿a qué voz estás escuchando? Y en ese momento yo decidí que iba a escuchar la voz de Dios. Y lo único que fue es pedir a Dios que no me llamara. ¿Por qué? Porque tenía un niño pequeño y yo no quería que me operaran porque mi hijo tenía 4 meses. Y el Señor obró porque no me llamaron. Me llamaron cuando mi niño tenía 1 año y 1 mes. Me volvieron a operar la segunda operación. La iglesia estuvo orando, el Señor también estuvo ahí en todo momento. Yo es que en cada prueba que he visto que el Señor me ha ido poniendo, o en cada circunstancia que se me han ido atravesando, siempre he visto que el Señor ha sido el que me ha estado aumentando la fe y me ha estado enseñando a orar más, porque a veces uno cuando no se le presenta cosas, pues se relaja, pero ahí oré mucho y entonces salió bien y gracias a Dios todo salió muy bien. Después de un tiempo, después de como 3 años, me quedé embarazada nuevamente y mi esposo estaba un poco intranquilo porque tenía miedo que esta vez no tengamos, según él, la misma suerte, pero para mí es el Señor quien hace todo. Él creía que no, a lo mejor no iba a salir bien como salió con la de mi niño, como con Josué. Pero ¿qué pasa? Que cuando me quedé embarazada fuimos al ginecólogo y el ginecólogo nos dice que nosotros ya sabíamos el proceso, que nosotros ya sabíamos todo el proceso que se tenía que hacer. No nos agobiaron como en el primer embarazo, que nos decían que todo lo malo que nos podía pasar o todo lo malo que me podía pasar a mí o al bebé. Este embarazo fue diferente porque el Señor desde un principio estuvo ahí preparando a los médicos para mantenernos tranquilos y mi niño, estuvimos todos muy bien tranquilos. Mi niño, en el embarazo me diagnosticaron que tenía desplegamiento de placenta a las 21 semanas. Me dijeron que tenía un desplegamiento, pero que el bebé podía nacer prematuro y que me tenían que ir revisando. A las 23 semanas voy al ginecólogo, me dicen que el embarazo va muy bien, que el desplegamiento estaba muy bien, que todo estaba muy bien. Entonces me dan cita para las 4 semanas siguientes, ya no para las siguientes semanas. Y resulta que en ese tiempo el bebé, yo un domingo que vine a la iglesia, sentía cuando mi hijo estuvimos en la cama jugando, mi hijo pequeño se me sube la barriga y he sentido como que algo ahí pasaba en mi barriga. Lo primero que hago es pedir a Dios que esté en control de todo y que no sea nada grave. Llamo a mi pastora y ella me dice que no me preocupe, que vaya al médico para
salir de dudas de si hubiese roto aguas o cualquier cosa, pero no tenía dolor, no tenía ningún síntoma en el cual me pueda alarmar, simplemente era por salir de dudas si había roto aguas. Y fui al médico, me dijeron que no tenía nada, prácticamente que todo estaba bien, que me hicieron una ecografía, me hicieron monitores y todo salía bien. Pero aún con todo eso, el ginecólogo dijo, mira, de todos modos te vamos a poner una inyección por si el bebé tenga que nacer para preparar sus pulmones. Me pusieron esa dosis, al día siguiente volví para ponerme la siguiente dosis, que era un lunes. Y a su miércoles tenía mi cita en el hospital de Murcia, en la Risaca. Cuando me fui al hospital de Murcia, me revisan, que era una revisión normal que tenía, me revisan y me dicen, te tienes que quedar porque tienes la barriga está llena de coágulos y el bebé no sabemos de qué se está alimentando y lo tenemos que sacar. Lo tenemos que sacar urgente por cesárea. Y en ese momento yo, antes de ir al hospital y tal, antes que todo, la iglesia estaba orando. Yo estaba ya orando ya desde antes y fui cuando ya no me quedé ingresada, me quedé ingresada en el hospital y ya la pastora vino al hospital, al lugar donde yo estaba en el hospital y oró por mí, oraron por mí, ya luego entré en la cesárea. Y la cesárea salió muy bien, no hubo un desangramiento como tal como ellos temían que podía haber porque yo estaba con la heparina y la heparina es un tipo de anticoagulante pero inyectable y no estuve yo salí bien de eso, el Señor estaba ahí en todo momento. Mi hijo, a pesar de haber nacido con 28 semanas, él pudo respirar solo. Lloró, incluso cuando lloró yo lo único que dije es que mi hijo ha llorado porque el pediatra me había estado diciendo en mi oído cuando me estaban haciendo la cesárea, yo voy a ser el pediatra de tu hijo, cuando tu hijo salga yo estoy aquí preparado para darle oxígeno, para entubarlo y todo para que todo vaya bien, pero no hubo falta de entubarlo, simplemente una mascarita de aire que tenía, pero eso por no forzarlo al bebé mucho y también por no acostumbrarlo a estar con oxígeno, le tenían intercalado 4 horas sí, 4 horas no, y el Señor en todo momento obró en eso porque yo recuerdo cuando mi hijo ya estaba más de un mes, le pasaron a neonatos y en neonatos entró una niña de 1 kilo y 900 gramos y mi hijo ya pesaba 2 kilos 300 gramos, mi hijo nació con 1 kilo 40 gramos. Y entonces yo cuando entró la niña, yo a la niña la veía pequeña. Es que la veía pequeña y decía, qué pequeñita que está. Pero de ahí era para mí como algo frío que se me vino al cuerpo, porque yo recuerdo que mi hijo nació con 1 kilo 40 gramos. Y decía yo, ¿cómo lo veía a mi hijo yo tan grande? ¿Cómo es que yo a mi hijo lo veía tan grande cuando esta niña pesa casi el doble que mi hijo? Y ahí me di cuenta también que el Señor me ponía otros ojos, me ponía unos ojos espirituales para yo poder ver las cosas que pasaban a mi alrededor con diferentes ojos. Y quiero yo dar gracias a Dios y quiero dar gracias a los pastores, a los intercesores, a toda la iglesia porque ha estado orando, me ha estado apoyando en oración. Y quiero invitar a todos los que no conocen a un Dios de milagros, presentar a este Dios de milagros que hace milagros y que te cura, que está haciendo milagros en mi vida y los va a seguir haciendo y los puede hacer también en la vida de cada uno de ustedes. Solamente tienen que creer y confiar en Él. No importa lo que un informe médico te dice, como muchas veces nos dice nuestro pastor, no importa lo que las circunstancias en ese momento nos estén diciendo, si al final el último que tiene la palabra es Dios y Dios es el que hace la obra y el que tiene un propósito, aunque nosotros no sepamos cuál es el propósito.